Aquí tenemos las estadísticas que disputaron el Manchester City contra el Leicester City. El Manchester City se llevó en su casa el Etihad Stadium por un contundente 6-3. Como podemos ver en las estadísticas generales, el Manchester City tuvo un 72% frente a un 28% del Leicester City. Esto quiere decir que el Manchester City tuvo prácticamente toda la posesión y dominó casi en campo contrario. En remates tenemos el Manchester City que hizo 17 y el Leicester 14. Remates a puerta, el City hizo 9 y el Leicester 8. Esto nos quiere decir que aunque el Manchester City tuvo la mayor parte de la posesión, tuvieron ocasiones similares ambos equipos. En corners el City gana al Leicester por bastante diferencia, con 14 corners a favor y 4 el Leicester City. Esto también quiere decir que el City tuvo muchos balones parados a favor, pero que no los aprovechó del todo. Esto también significa que, a pesar de dar tantos pases, la mayor parte fueron controlando con el pivote desde atrás hacia adelante y tampoco no generando mucho peligro, pero sí acabando bien las finalizaciones con los extremos. Como podemos ver, aquí tenemos el campo de posesión con los mayores porcentajes por campo y el campo de tiros más próximo de cada jugador, tanto por laterales como por dentro. Los datos del porcentaje en el campo de posesión son aproximados. El 40% de la posesión corresponde a la línea defensiva, en el cual los centrales tocaban con los laterales bastante cómodo. El 20% fue para el centro del campo, en el cual no se tocó mucho la pelota y fue más de subir hacia las bandas y hacia el punta. El 7% de la posesión se utilizó para casi hacer que el balón llegara a la frontal del área y distribuir la posesión por los extremos. El 5% restante, que suma el 72% que ha tenido el City en el partido. Ahora vamos a hablar sobre los tiros en las distintas posiciones del campo. En primer lugar tenemos el pasillo de mayor porcentaje de tiros, donde De Bruyne y Gundogan se desenvolvieron bastante bien. Nos encontramos también con los pasillos laterales, donde los extremos Bernardo Silva y Mahrez se desenvolvieron bien y combinaron bien por dentro y con buenos tiros desde los costados. Ahora vamos a hablar sobre la alineación y cómo se desenvolvió el Manchester City en pases y en jugadas de ataque. En lugar tenemos el sistema defensivo, en el cual los centrales pasan de un lado hacia otro y los laterales suben prácticamente la bola. Luego tenemos la figura de Fernandinho un poco más retrasada para hacer que los interiores suban la posesión hacia las bandas. También tenemos que los extremos están más adelantados en posición casi en el punto de córner para combinar también y dar pases buenos y finalizar las jugadas. En este caso de medio izquierdo, a Jose Pérez por banda derecha y Tielemans y Hall por el interior. Luego tenemos a James Maddison por el centro y Virginacho en punta de ataque.